Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que el proceso analítico comprende toda la secuencia de pasos desde la obtención de la muestra hasta la emisión de un resultado. La importancia es que la interpretación de este resultado nos permita orientar el diagnóstico. El proceso analítico comprende tres fases principales. Hablamos de la fase preanalítica, en la cual vamos a tener en cuenta todas las condiciones del paciente y demás factores que intervienen en la toma de la muestra. La fase analítica, en la cual vamos a tener la calibración de los instrumentos, control de calidad y como tal el análisis y procesamiento de las muestras. Y la fase postanalítica, en la cual vamos a dar la emisión y la transcripción del resultado. Estudios estadísticos demuestran que el 81% de los errores se cometen dentro de la fase preanalítica. Y es la razón por la cual hoy nos vamos a enfocar en todas las características y todos los factores que debemos tener en cuenta para un proceso de toma de muestra exitoso. El objetivo de la fase preanalítica es obtener una muestra que sea representativa tanto cualitativa como cuantitativamente y que además se encuentre en unas condiciones adecuadas para ser procesada en el laboratorio. Las pruebas de laboratorio nos proporcionan evidencia para que nosotros podamos orientar el diagnóstico de forma oportuna y asimismo aplicar un tratamiento eficaz a nuestros pacientes. Hablando de la obtención de muestras sanguíneas, vamos a definir cómo está compuesta la sangre. La sangre tiene un componente celular en el cual vamos a encontrar los eritrocitos o glóbulos rojos, que son los encargados del transporte de oxígeno a través de la hemoglobina, los leucocitos o glóbulos blancos, que son las células encargadas de la inmunidad celular y humoral, y además las plaquetas que se encuentran implicadas en el desarrollo de la cascada de la coagulación. Por otra parte, tenemos proteínas, vitaminas, anticuerpos, iones, factores de coagulación, etcétera, que van a estar disueltos en agua y esto es lo que nos va a dar el componente plasmático. En el momento en el que nosotros vamos a tomar la muestra de nuestro paciente, lo primero que debemos definir o identificar es si el analito que queremos cuantificar debe ser medido en plasma, en suero o en sangre entera. Si para esta cuantificación requerimos plasma, vamos a utilizar un tubo con anticoagulante. Si requerimos suero, vamos a utilizar un tubo sin anticoagulante. Cuando utilizamos el tubo sin anticoagulante de forma natural, se desarrollará la cascada de coagulación y por ende el consumo de los factores. Posterior a la centrifugación, obtendremos el coágulo y el suero. Cuando utilizamos tubos con anticoagulante, dependiendo del mecanismo de acción, no se va a dar la cascada de coagulación y después de la centrifugación vamos a obtener separado el paquete celular de glóbulos rojos, vamos a obtener una capa que conocemos como buffer coat en la cual se encuentran los glóbulos blancos y las plaquetas y por último vamos a tener el plasma. Siendo así la diferencia entre uno y el otro la presencia de los factores de coagulación. Habiendo definido si el analito que quiero cuantificar requiere que sea cuantificado en suero, plasma o sangre entera, asimismo vamos a escoger el tubo en el cual vamos a tomar la muestra. Vamos a revisar uno a uno cuáles son los diferentes tubos y los aditivos con los cuales podemos contar para este proceso. En caso de que nosotros queramos obtener suero, tenemos dos opciones, el tubo tapa roja o el tubo tapa amarilla. En el caso del tubo tapa roja, tenemos un tubo que no tiene ningún aditivo o lo que conocemos como tubo seco y tenemos un tubo que tiene un procoagulante, que es un compuesto llamado sílice, el cual es aplicado por aspersión a las paredes del tubo. Este procoagulante lo que hace es que acelera el proceso de formación del coágulo. Es decir, si normalmente el proceso de retracción del coágulo tarda entre 30 a 40 minutos, hablando de caninos y felinos, en el momento en el que yo tomo la muestra con un tubo con procoagulante, este tiempo puede reducirse a 15-20 minutos aproximadamente. Después de esto, ya puedo llevar a cabo el proceso de centrifugación. En este caso, el uso indicado es para pruebas de bioquímica sanguínea, endocrinología o serología. En el caso del tubo tapa amarilla, además del procoagulante, va a tener un gel separador.
Este gel, la acción que ejerce es que después de la centrifugación establece una interfase entre el paquete celular y el suero, quedando de esta forma separados. En este caso, el uso indicado también es para pruebas de bioquímica sanguínea, endocrinología y serología. Hablando ya de anticoagulantes, tenemos el tubo tapa verde, que contiene heparina de litio o heparina de sodio. En este caso, la heparina lo que hace es evitar que la trombina genere polímeros de fibrina a partir del fibrinógeno y de esta forma se bloquea la cascada de coagulación. En el caso de los tubos tapa verde, también su indicación es en uso de pruebas de bioquímica sanguínea y de gases arteriales. Aquí debemos tener cuidado cuando se va a realizar la cuantificación de electrolitos, ya que en el caso en el que yo quiera cuantificar litio, deberé utilizar el tubo con heparina de sodio y viceversa. Por último, tenemos el tubo tapa gris. El tubo tapa gris tiene una combinación de EDTA, el anticoagulante, con fluoruro de sodio. El fluoruro de sodio lo que hace es inhibir la acción de la enzima enolasa y esta es la encargada de hacer la glucólisis. Esto que nos permite que si por alguna razón la cuantificación de la glucosa no se va a dar inmediatamente o dentro de las 2 horas posteriores a la toma de la muestra, el tubo tapa gris me permite conservar las concentraciones de glucosa en la muestra hasta por un periodo de 12 horas. En el caso de pruebas de hematología, pruebas de reacción cruzada, hemoclasificación o evaluación de médula ósea, la indicación es utilizar el tubo tapa lila. El tubo tapa lila puede tener EDTA dipotásico o EDTA tripotásico. La composición de los anticoagulantes no tiene ningún impacto o ninguna influencia directa en el proceso de la coagulación. Si yo utilizo EDTA-K2 o EDTA-K3, indistintamente se va a dar la anticoagulación de la muestra. La diferencia real radica en que el EDTA-K2 se aplica por aspersión en las paredes del tubo, mientras que el EDTA-K3 viene en forma líquida. Normalmente lo que se recomienda es el uso de EDTA-K2 también porque nos, permite conservar la morfología de las células. Sin embargo, aquí lo que debemos tener en cuenta son los requerimientos de la tecnología, es decir, los requerimientos que tiene el equipo de hematología que yo estoy utilizando y ver si tiene alguna recomendación en cuanto a la escogencia del EDTA-K2 o del EDTA-K3. En el caso de las pruebas de coagulación, hablamos de tiempo de tromboplastina, tiempo parcial de tromboplastina activada, tiempo de trombina, fibrinógeno, factores de coagulación y dímero D. Únicamente podemos utilizar el tubo tapa azul. El tubo tapa azul contiene citrato de sodio al 3.2%. En este caso, el citrato se une de forma iónica al calcio, evitando que se dé la cascada de la coagulación. En el caso del tubo tapa azul, es muy importante que conservemos o que respetemos la relación anticoagulante-sangre, ya que solo de esta manera podremos observar el efecto esperado en la muestra. Teniendo claro cuál es el uso indicado de cada uno de los tubos y teniendo clara cuál es la muestra que yo necesito obtener para la cuantificación de los analitos, lo siguiente que debemos hacer es establecer un protocolo. El objetivo de establecer un protocolo es que este proceso se convierta en algo sistemático y que me permita contemplar todas las posibles fuentes de error que me lleven a generar, valga la redundancia, errores en la obtención de la muestra. De esta forma, lo primero que debemos hacer es preparar el equipo de extracción. La persona que va a tomar la muestra también debe tener una preparación. Vamos a preparar al paciente, vamos a seleccionar y desinfectar la zona de punción y por último vamos a realizar la extracción de la muestra. En cuanto al equipo de extracción, es importante que tengamos a la mano todo lo que requerimos en el momento de hacer la extracción. Hablamos de los accesos venosos, que pueden ser agujas, jeringas o equipos alados.
En el caso de la aguja es muy importante escoger el calibre dependiendo el tamaño del animal y también dependiendo el tamaño del vaso que vamos a funcionar. El uso de los equipos alados, aunque no es muy común, tiene muchas ventajas. Entre ellas, el hecho de que la longitud de la aguja es más corta y esto me facilita el acceso a la luz de la vena y también disminuye la probabilidad de que la vena se traspase. Vamos a requerir también un torniquete, los tubos dependiendo de la muestra que queremos obtener y necesitamos alcohol y algodón para realizar la asepsia correspondiente. En este caso, muy importante rotular el tubo con la identificación del paciente. Lo ideal es que utilicemos un marcador no borrable y que pues junto con el tubo remitamos al laboratorio o le demos al laboratorio de la clínica la información del paciente que implica su nombre, raza, sexo, edad y si tiene alguna condición específica que nos permita correlacionar los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio. En cuanto a la preparación del personal, es importante tener en cuenta los elementos de protección personal, por lo menos el uso de guantes y tapabocas. En cuanto a la preparación del paciente, debemos procurar un ambiente tranquilo, evitar al máximo el estrés, sujetar adecuadamente al paciente y evitar movimientos bruscos. Cuando las tomas de muestras son muy traumáticas y los pacientes se encuentran estresados, podemos tener alteraciones en parámetros como la glucosa, el cortisol o incluso en el cuadro hemático, lo que normalmente conocemos como un leucograma de estrés, en el cual vamos a observar una leucocitosis ligera con neutrofilia y linfopenia. Sin embargo, esto puede estar ligado a las condiciones de toma de muestra. Por eso es muy importante que tratemos de evitar el estrés en el paciente. No debemos tomar muestras cuando se está aplicando terapia de fluidos o medicamentos. La terapia de fluidos puede generar hemodilución, lo cual nos va a alterar los resultados del cuadro hemático. Y hay casos puntuales, como en el caso de administración de antibióticos, en los cuales se pueden alterar los valores de las enzimas hepáticas o medicamentos como el fenobarbital que pueden disminuir la concentración de las hormonas tiroideas. Es recomendable que dependiendo el analito que se quiera cuantificar, revisemos la medicación del paciente y ver si éste tiene alguna interferencia. También es importante tener en cuenta el ayuno. Lo ideal es que sea un ayuno de aproximadamente 12 horas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros obtenemos muestras lipémicas, la lipemia aumenta la fragilidad mecánica de los eritrocitos y esto aumenta también la probabilidad de tener una muestra hemolizada. Entonces, en este caso, el ayuno también es muy importante. En cuanto a la selección y desinfección de la zona de punción, lo primero que debemos hacer es identificar la zona de punción. Se recomiendan vasos sanguíneos de gran tamaño, como la vena safena, la vena cefálica y la vena yugular. Vamos a rasurar el sitio de punción, esto con previa autorización del propietario. Lo ideal es que nosotros, en el momento en el que hacemos la punción, entremos a vena. En el momento en el que empiezan a darse estos movimientos, la lesión endotelial se hace más marcada y esto lo que nos va a generar es una activación de las plaquetas, por ende agregabilidad plaquetaria y nos va a provocar también una activación de la cascada de coagulación. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer pruebas de coagulación, esto puede estar prolongando los tiempos y no por una condición del paciente, sino por la forma en la cual realizamos la toma de la muestra. En el momento como tal de la obtención de la muestra, entonces aquí vamos a tener en cuenta el método que estamos utilizando. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo la extracción de la muestra por goteo, es muy importante que en el momento en el que la sangre empiece a caer el tubo, hagamos un movimiento del tubo muy leve para que la sangre se vaya mezclando. Si nosotros dejamos caer la sangre pero no mezclamos, puede empezar a coagularse en el fondo del tubo y al final vamos a tener presencia de coágulos o microcoágulos. Si nosotros vamos a obtener la muestra con jeringa, es importante moderar la fuerza que vamos a hacer en el momento de la aspiración. Si aspiramos con demasiada fuerza, el vacío puede generar hemólisis o también nos puede generar lesiones en la vena del paciente.
Cuando vamos a utilizar torniquete, el torniquete debemos ajustarlo entre 6 y 10 centímetros del sitio de la venopunción. Sin embargo, el torniquete no debe permanecer puesto por más de 15 a 20 segundos. La intención es permitir que se evidencie la vena y después de esto ya podemos retirar el torniquete. Después de que ya se ha obtenido la muestra, debemos hacer presión en la zona de punción por varios segundos con un algodoncito para evitar que siga, digamos, saliendo sangre y ayudar a que se dé un poco más rápido la coagulación. Después de obtener la muestra, entonces vamos a llenar los tubos. En este caso es importante que consideremos el orden de llenado de los tubos. Siempre en primer lugar vamos a llenar el frasco de hemocultivo en caso de que requiramos un hemocultivo. Luego vamos a llenar el tubo tapa azul, luego viene el tubo tapa roja o tapa amarilla, el tubo tapa verde, luego el tubo tapa lila y por último el tubo tapa gris. Además del orden de los tubos, es muy importante tener en cuenta el volumen de llenado. Todos los tubos, tanto las presentaciones pequeñas, los Impromini, como las presentaciones grandes, traen una señal que nos indica hasta dónde debemos llenar el tubo. El tubo no debe llenarse ni hasta la línea, ni hasta el final de la etiqueta, ni muchísimo menos hasta el borde del tubo, sino hasta donde lo indica cada uno. Normalmente los tubos pequeños traen un triángulo y los tubos grandes traen un cuadradito que nos indican hasta dónde debemos llenar. En caso de que hayamos obtenido la muestra con jeringa, es muy importante retirar la aguja y permitir que la sangre caiga suavemente por la pared del tubo. De esta forma vamos a evitar la hemólisis. En este caso, tampoco debemos ejercer una excesiva fuerza en la expulsión de la sangre, ya que podemos generar también ruptura de la membrana del glóbulo rojo. Después de haber llenado el tubo, es muy importante la homogenización. Debemos mezclar la sangre con el aditivo invirtiendo suavemente los tubos 180 grados. ¿Cómo sabemos que son 180 grados? Porque al final, en el extremo del tubo, vamos a tener una burbuja de aire. Este movimiento debe ser repetitivo, aproximadamente de 8 a 10 veces. Debe ser un movimiento suave que nos permita que toda la muestra entre en contacto con el anticoagulante. No debemos agitar los tubos. ¿Cuál es el objetivo de todas estas recomendaciones? Que evitemos interferencias. Cuando hablamos de interferencias nos referimos a lipemia, hemólisis, ictericia, que son condiciones que pueden generar alteraciones en las estimaciones bioquímicas debido al efecto de la turbidez. En el caso de la lipemia, podemos ver una falsa disminución en los electrolitos y un falso aumento en la concentración de proteínas totales, albúmina, glucosa, bilirrubinas, calcio, fósforo, hemoglobina y amilasa. En el caso de la hemólisis, nos puede generar un falso aumento en la concentración de glucosa, colesterol, proteínas totales, lipasa y enzimas hepáticas, así como una falsa disminución en la concentración de calcio, bilirrubinas y fosfatasa alcalina. En el caso de la ictericia, nos puede generar un falso aumento en la concentración de albúmina, colesterol, glucosa y proteínas totales y una falsa disminución en la concentración de creatinina y electrolitos. Todas estas condiciones debemos tenerlas en cuenta en el momento de la interpretación de resultados para que nosotros podamos identificar si efectivamente los valores obtenidos corresponden a una condición o a un cuadro del paciente o a las condiciones de la muestra. También es muy importante tener en cuenta la estabilidad de los analitos. Cuando hablamos de estabilidad nos referimos a que podamos mantener la concentración inicial durante un periodo de tiempo definido. Para eso debemos tener en cuenta que hay algunas pruebas que requieren centrifugación inmediata y un procesamiento rápido. Cuando hablamos, por ejemplo, de las pruebas de coagulación, en este caso el consumo de los factores de coagulación se da de forma muy rápida. Entonces es importante que si nosotros vamos a procesar este tipo de pruebas, nuevamente hablamos de PT, PTT, tiempo de trombina, fibrinógeno, dímero D. Si nosotros no contamos con centrífuga en la clínica veterinaria, es importante que programemos la recolección de la muestra con el laboratorio, ya que una vez se obtiene la muestra, esta debe ser centrifugada en el menor tiempo posible
y el plasma debe ser separado y congelado. De lo contrario, se puede dar una degradación o un consumo de los factores de coagulación y por ende una prolongación en los tiempos. En el caso de pruebas como la glucosa, el cortisol, el potasio, el ácido láctico, la ACTH, las catecolaminas o el amonio, son pruebas que requieren centrifugación y procesamiento antes de 2 horas. Y en el caso del ácido úrico, la paratormona, catecolaminas nuevamente, amonio y lactato, además de la centrifugación, requieren refrigeración. En el caso del amonio, es un compuesto volátil que se evapora rápidamente. Entonces, la intención cuando vamos a cuantificar amonio es que después de la toma de muestra, esta se centrifugue, se separe, bien sea suero o plasma, y el plasma lo vamos a conservar refrigerado hasta el momento del procesamiento de la muestra. Estos analitos, por ser tan delicados, requieren ser procesados en el menor tiempo posible. Hay algunas preguntas que son frecuentes y que, digamos, en el día a día es lo que más nos encontramos que genera dudas. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto tiempo debo esperar para centrifugar una muestra tomada en un tubo tapa roja o tapa amarilla? Antes de realizar la centrifugación, es muy importante que permitamos que se dé la retracción del coágulo. Si nosotros hacemos la centrifugación antes de que este proceso se haya dado, lo que vamos a obtener son altas concentraciones de fibrina en el suero. Y esta fibrina es lo que nos genera ese coágulo, como esa gelatina amarilla, que es la forma en la que muchas veces la observamos, y nos reduce la cantidad de suero obtenido. Y digamos que esto sí puede generar un impacto cuando vamos a cuantificar varios analitos. Entonces, como les menciono, es importante que siempre permitamos que se dé la retracción del coágulo. Después de la toma de la muestra, lo ideal es esperar aproximadamente entre 30 a 40 minutos, esto refiriéndonos a caninos y felinos, y después de esto sí ya podemos realizar la centrifugación. La velocidad de centrifugación oscila entre 3.000 y 3.500 revoluciones por minuto y el tiempo recomendado es de 10 minutos. En caso de que yo esté utilizando un tubo con procoagulante, este tubo se puede reducir de 30 a 15, 20 minutos, pero pues esto también va a depender de la condición del paciente. Ahora, ¿qué pasa si yo centrifugo la muestra pero no separo el suero o el plasma? Digamos que aquí lo que debemos tener en cuenta es que así la muestra esté centrifugada, si el paquete celular sigue en contacto con el suero o con el plasma, el metabolismo de las células sigue activo. Por ende, el consumo de los sustratos se sigue dando. Una de las alteraciones que vemos con mayor frecuencia es la disminución de la glucosa. La glucosa puede disminuir a razón de un 10% por cada hora en la cual el paquete celular se encuentra en contacto con el suero o el plasma. Esta disminución puede ser aún mayor en pacientes que presentan leucocitosis o eritrocitosis. Entonces, para evitar la separación del suero o el plasma, lo que nosotros podemos utilizar son los tubos, que contienen el gel separador. Después de que yo hago la centrifugación de la muestra, el gel va a establecer una interfase entre el paquete celular, el coágulo o el suero, y esto ya nos va a eliminar la necesidad de trasvasar a un envase secundario. De esta forma, nosotros podemos conservar las muestras hasta el momento de su procesamiento. Ahora, ¿cómo debo preservar el suero? Esto también va a depender del analito que nosotros queremos cuantificar. Normalmente se recomienda conservar el suero o el plasma en refrigeración a 4 grados centígrados, y si ya queremos almacenarlos por un tiempo más prolongado, el almacenamiento debe realizarse en congelación de menos 20 a menos 70 grados centígrados. De esta forma, aumentamos la estabilidad. En cuanto a las muestras de hematología, entonces, ¿qué pasa si no lleno el tubo tapalila con la cantidad de muestra indicada? Aquí tenemos dos opciones. Que tomemos un volumen de muestra menor al requerido
Y en este caso, el exceso de DTA lo que nos va a ocasionar es, primero, una hemodilución. Segundo, nos va a generar la formación de quinocitos, que esto lo vamos a poder ver en el frotis de sangre periférica. Y en el cuadro hemático nos va a disminuir el tamaño del eritrocito y por ende se puede afectar el hematocrito y el volumen corpuscular medio. Si yo excedo el volumen de muestra, entonces el anticoagulante o la cantidad de anticoagulante que hay en el tubo no va a ser suficiente para realizar el proceso de anticoagulación y aquí lo que vamos a ver es presencia de coágulos o microcoágulos. En este caso, digamos, es muy complicado y no se debe hacer el análisis de estas muestras porque se va a dar no solo una alteración en todos los parámetros de las diferentes líneas celulares, principalmente de la línea roja y la línea plaquetaria, sino que además si nosotros tenemos un equipo de hematología y procesamos una muestra en estas condiciones, podemos ocasionar una obstrucción en las cámaras de conteo y esto puede estar perjudicando el funcionamiento del equipo. Entonces, cuando hablamos de muestras de hematología, es muy importante que siempre conservemos la relación de anticoagulante-muestra. ¿Cuál es la ventaja de utilizar EDTA como anticoagulante en las pruebas de hematología? Básicamente que el EDTA lo que me permite es conservar las características morfológicas de las células y además no tiene interferencia con las tinciones de rutina. Cuando hablamos de tinciones de rutina me refiero a tinciones de tipo Romanowski, como la tinción de Dick-Quick, la tinción de Wright o la tinción de James, las cuales utilizamos no solamente para el diferencial, sino también para la visualización de hemoparásitos. Entonces, esa es la razón por la cual utilizamos el EDTA y no otro tipo de anticoagulantes para las pruebas de hematología. ¿Cuánto tiempo puedo esperar para procesar un cuadro hemático después de haber tomado la muestra? Lo ideal es que el cuadro hemático se procese por lo menos dentro de los 30 minutos posteriores a la toma de la muestra. Sin embargo, si esto no es posible, recomendamos que se conserve la muestra a temperatura ambiente, hablamos de 15 a 25 grados centígrados, durante máximo 2 horas. Después de las 2 horas ya vamos a empezar a evidenciar cambios en la morfología de las células, los eritrocitos van a empezar a alisarse y aunque sea, digamos, un proceso paulatino, después de las 2 horas sí ya vamos a empezar a evidenciar cambios en los diferentes parámetros de la muestra. Ahora vamos a hablar un poco de obtención de muestras de orina. En el caso de la obtención de muestras de orina tenemos básicamente 3 metodologías por las cuales podemos obtenerlas. Hablamos de la cistocentesis, el cateterismo y la micción espontánea. La micción espontánea no es muy frecuente porque es difícil, digamos, recolectar la muestra de esta forma, especialmente si hablamos de un canino o un felino. Y por esto tenemos como primera opción la cistocentesis y como segunda el cateterismo. Sin embargo, esto va a depender de la funcionalidad para la cual yo quiera obtener mi muestra. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? El almacenamiento. Después de la obtención, las muestras deben ser almacenadas en recipientes limpios, herméticos y protegidos de la luz. En la orina hay diferentes compuestos como las bilirrubinas que si se exponen a la luz directa se degradan, en este caso a biliverdina, y esto nos arrojaría un resultado falso negativo en el momento de hacer el análisis físico-químico. Lo ideal, en este caso también, es que las muestras de orina sean procesadas inmediatamente después de su obtención o máximo después de 1 hora de su recolección. Si esto no es posible, tenemos, digamos que, opciones que nos permiten preservar las muestras. Si nosotros vamos a hacer un uroanálisis, lo que debemos utilizar es un tubo que nos permite conservar las características físico-químicas. Si la muestra la vamos a analizar o lo que queremos hacer es un urocultivo, lo que vamos es a utilizar tubos que nos permitan conservar la flora bacteriana inhibiendo crecimiento de otras bacterias. La idea es que estos aditivos o los aditivos que contienen estos tubos nos permiten evitar la alteración de los analitos bioquímicos por el consumo del sustrato y en el caso del tubo para urocultivo nos va a permitir mantener la flora bacteriana intacta sin que haya contaminación secundaria. Además, vamos a evitar, pues como ya lo mencioné, contaminación por otros agentes, vamos a obtener un transporte seguro de las muestras evitando escapes
y no vamos a requerir la refrigeración. Entonces, si no podemos procesar nuestra muestra de orina inmediatamente o dentro de la hora posterior a su recolección, podemos utilizar los tubos para uroanálisis o urocultivo, dependiendo del objetivo. En cuanto a la obtención de líquidos, efusiones y lavados, hablamos de líquidos cuando nos referimos a líquido sinovial, líquido torácico, abdominal, pericárdico y líquido cefalorraquídeo, efusiones abdominal, torácica y pericárdica, y lavados prostático, traqueal, traqueobronquial o nasal. Es muy importante tener en cuenta también la forma en la que se toma la muestra y además la forma en la que se almacena. Es importante rasurar, lavar y desinfectar la zona de punción para evitar contaminaciones con agentes externos y siempre se recomienda que tomemos las muestras tanto en tubo con EDTA como en tubo sin aditivo. La intención de tomar las muestras en el tubo con anticoagulante, con EDTA, es que en efusiones o en líquidos que tengan demasiado contenido proteico no se vaya a dar una coagulación de las muestras y además en el momento en el que nosotros vayamos a hacer el análisis citológico, la conservación de la morfología celular sea óptima. Todas estas muestras se deben conservar en refrigeración hasta el momento de su procesamiento y en el caso del líquido cefalorraquídeo debemos tener mucho cuidado porque la recomendación es procesarlo máximo 30 minutos después de su recolección. El líquido cefalorraquídeo tiene unas características muy especiales y digamos que al estar implicado en diagnósticos tan complejos se recomienda que el procesamiento sea inmediato. En cuanto a la conservación y el transporte de las muestras, digamos que además de realizar un proceso de toma de muestra muy cuidadoso en el cual obtengamos una muestra en óptimas condiciones, también es importante saber cómo las vamos a conservar y cómo las vamos a transportar al lugar donde se va a realizar el análisis. Lo ideal es que el tiempo transcurrido no sea mayor a una hora, que el transporte sea a una temperatura de 18 a 25 grados centígrados si estamos hablando de sangre entera. Realmente cuando se habla de muestras de sangre entera no se recomienda la refrigeración. Hablamos de refrigeración o congelación cuando hablamos de muestras de suero plasma. Esto va a depender del analito que nosotros queremos cuantificar. Nuevamente aquí hago énfasis en las pruebas de coagulación porque realmente son analitos muy delicados, entonces en este caso la congelación debe ser inmediata a la separación del plasma y la muestra debe conservarse congelada hasta el momento del procesamiento. Debemos evitar al máximo los efectos mecánicos del transporte. La idea es que siempre transportemos nuestras muestras en gradillas y en contenedores apropiados para tal fin. Además que nos eviten la exposición directa a la luz de las muestras. Hay algunos componentes que se degradan con la luz, que son fotolábiles, como las bilirrubinas. Y nuevamente también menciono aquí el tema de la volatilidad en analitos como el amoníaco, que es la razón por la cual también se debe centrifugar inmediatamente después de la obtención de la muestra y refrigerar para evitar que se evapore. ANAR Health Technologies. Innovación que transforma.